Hola ñoñas y ñoños, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo del Rincón de Sobaco, una sección que, como ustedes saben, no tiene ninguna pretensión más que de hablar sobre cómics, historietas, manga, TVO, banda de cine, en fin, como ustedes quieran llamarlo. Luego de un tiempo de inactividad, hemos regresado para hablar sobre la Navidad, esa festividad que religiosamente aparece todos los fines de año y literalmente invaden todo lo que está a su alrededor. Y en esta ocasión vamos a hacer una revisión muy cortita, muy express, pero muy importante, porque vamos a ver algunas grapas sueltas, algunos números sueltos que justamente han abordado la temática navideña, ¿ya? Por medio de historias que no son grandes historias que busquen, por ejemplo, cambiar el curso de la historia del cómic. Tampoco son guiones que busquen, por ejemplo, plantear una historia profunda, plantear historias que a lo mejor busquen cambiar la construcción personal del ser humano. Pero son historias simples, sencillas, pero que cumplen con su objetivo, que es la de rescatar justamente el espíritu navideño. Obviamente el espíritu navideño desde la prisma de Estados Unidos, que es culturalmente desde donde hegemónicamente hoy en día nosotros percibimos la Navidad, ¿ya? Así que acomódense ñoñas y ñoños porque vamos a entrar en temática navideña a partir de ahora, ¡ya! Ya, vamos a comenzar con Spirit número 14, edición Norma, que fue una etapa a la cual nosotros ya le hicimos una reseña, así que vamos a dejar el link abajo en la descripción para que ustedes la visiten. Esta etapa de Spirit es muy interesante porque lo que hizo Norma Editorial fue publicar en cada número 4 historias de Spirit, creados por Will Eisner, que es uno de los autores más importantes de la historia del cómic, que sirvió de influencia para generaciones y generaciones de dibujantes y de guionistas que hasta el día de hoy siguen trabajando bajo la influencia del trazo de Will Eisner, que además fue un autor muy avanzado para la época. ¿Por qué? Porque él sin querer estaba plantando las bases de lo que después sería el cómic de autor y la novela gráfica, solo que él en esa época no lo sabía. Estamos hablando de los años 40, y este trabajo, como ustedes se fijan, tiene mucho de contraste del blanco y negro, que es un trabajo que yo siento que estaba mucho más desarrollado y mucho más avanzado que lo que estaban haciendo Batman, Superman, Capitán América en esa época. Entonces en eso radica el valor de Will Eisner, y además fue un autor tan importante que hoy en día existen los premios Eisner, que vendrían siendo algo así como los Oscars de los cómics, y además influenció el trabajo de Frank Miller para que después él pudiera publicar Sin City, y también sirvió para que Frank Miller, después de su experiencia cinematográfica con Sin City, hiciera una película de Spirit, pero una película que fue más o menos nomás, no es muy buena la verdad esa película. Pero bueno, en el número 14 de Spirit se publica esta historia titulada El espíritu de las Navidades de 1947, Joy, que es protagonizado por este niño justamente llamado Joy, que vive en un país donde hubo una terrible guerra, que es claramente una referencia a la Europa de la Segunda Guerra Mundial. Y este niño acá conoce a este personaje que vendría siendo Santa Claus, que por circunstancias de la vida y de la historia le gestiona una visa a este niño para que se embarque a Estados Unidos. Y aquí es donde se plantea una historia de Navidad, pero desde la prisma del sueño americano, de este país alejado de la guerra, que no sufrió ninguna consecuencia y donde obviamente con esfuerzo y con trabajo cualquiera que pueda llegar a este país puede lograr sus mejores metas, sus mejores objetivos. Entonces por eso esto está planteado de forma muy idealista, ese idealismo
posguerra de los años 40, donde este niño llega y justamente se encuentra con Ebony, que es el ayudante de Spirit, y a él lo reciben aquí en la casa de Spirit con el teniente Dolan, con Helen, bueno, con todos los personajes que siempre históricamente aparecieron en Spirit. Y un final feliz, obviamente, que finalmente es lo importante, pues aquí las historias felices siempre se van a repetir en las historias navideñas. Entonces aquí esto es muy, digamos, idealista. El espíritu de las navidades de 1947, Joy. Ahora saltamos al número 27 de Spirit también. Esto ya corresponde a 1 o 2 años después. No recuerdo muy bien la fecha. Pero acá se aborda una historia llamada Navidades de Spirit. Y esto ya tiene como una connotación también como una especie de fábula, donde todos aprenden una lección y todos valoran lo que significa la Navidad. Entonces acá tenemos, por ejemplo, este personaje donde se llama Butcher Baines, que es un tipo que está en la cárcel y que por esas cosas de la vida que ocurren solo en las historias de Will Eisner, lo visita justamente Santa Claus, el viejito pascuero. Y el viejito pascuero le dice: oye, yo te vengo a conceder un deseo, un regalo navideño. Y el tipo dice: yo quiero ser libre por un día. Y el tipo le dice: ya, pues entonces ándate, pues, y ponte mi traje de viejito pascuero para que puedas puedas salir de la cárcel sin que nadie te diga nada. Y este compadre se pone el traje con la intención de vengarse y de matar a Spirit, pero en el camino se encuentra con estos 3 niñitos y uno de ellos es ciego. Entonces este niñito le dice, o los amigos le dicen, que él es muy difícil que pueda llegar a creer en el viejito pascuero, en Santa Claus, porque como es ciego no puede verlo, y eso le rompe el corazón a este presidiario, a este villano. Entonces lo que hace él, el resto del cómic, es hacer todo lo posible para que estos niños puedan vivir una Navidad soñada. ¿Se dan cuenta? Entonces, nuevamente el tema idealista. Aquí ya no se plantea mucho el sueño americano, a diferencia de la historia anterior, porque aquí en realidad lo que se rescata es que el espíritu navideño saca lo mejor de nosotros, independiente de tu país o de tu cultura. Entonces el compadre al final logra su objetivo. Estos niñitos tienen una feliz Navidad y el tipo se regresa a la cárcel pasando una linda Navidad. ¿Ven? Historias de la Navidad. Vamos a pegarnos un salto ahora. Grandes Historias número 8 de la editorial Perfil, una gran editorial argentina que publicó material de DC en los 90, donde aquí publicó Navidad con los superhéroes, que básicamente es una revista que contiene muchas historias protagonizados obviamente por los personajes más célebres de la DC, como Superman, Batman, etc. Aquí tenemos la historia de una persona que está pasando por un periodo complicado y está evaluando la posibilidad de dispararse. Entonces aparece Superman, se genera todo un diálogo en torno a lo que significa la Navidad y al final logra convencerlo de no disparar. De hecho ahí, como que si ven, rompe la pistola. Luego viene una historia de Dave Gibbons, que fue el dibujante de Watchmen, donde aquí se narra una historia en alusión a cómo se fue desarrollando el mito de Batman, desde la caída del pequeño Bruce Wayne a la Baticueva y con la aparición obviamente de Dick Grayson. En el fondo es una... ¿cómo se puede decir? Es como un repaso por las navidades que ha tenido Batman a lo largo de los años. También una historia cortita, pero muy buena, muy interesante en términos narrativos, porque también apela mucho a lo que es la nostalgia. Aquí ya tenemos una historia de Wonder Woman, también muy interesante porque plantea un poco la Navidad, pero desde la prisma de una superheroína que no es católica. Porque bueno, hay un tema importante aquí, que la Navidad obviamente se refugió
en el catolicismo y bajo ese alero, digamos, la Navidad terminó siendo lo que es hoy. Entonces aquí hay una visión desde Wonder Woman muy interesante, donde se plantea que más allá de la religión, lo importante es el espíritu de la Nochebuena, independiente si tú eres judío, si eres católico o si eres una superheroína que viene desde desde el Olimpo, de un panteón de dioses que no son católicos. También interesante. Aquí viene la mejor, según yo, la mejor historia de este especial del gran John Byrne, que también hemos revisado trabajos de John Byrne, por ejemplo Next Man, Man of Steel de Superman, que también vamos a dejar abajo los links para que los vean, con tintas del gran Andy Kubert. O sea, por favor, esa dupla John Byrne y Andy Kubert se despacha una historia del As Enemigo, que el As Enemigo es un personaje inspirado en el Barón Rojo, que fue un aviador alemán, donde acá lo que ocurre es que el As Enemigo visita un campamento de soldados heridos del ejército inglés. Entonces lo que hace aquí el varón es visitarlos y se genera toda una historia. Bueno, aquí por ejemplo aquí no hay textos, no hay diálogos, y eso es lo bonito de que tiene la historia de John Byrne, que esto es lenguaje del cómic puro, neto, en bruto, digamos. No es necesario leer los textos para ir entendiendo la historia, y para lograr algo así, obviamente solo algunos pueden lograr captar la esencia de una historia tan intensa como esta. John Byrne y Andy Kubert se mandan, que para mí es la mejor historia. Y aquí ya viene otra historia, que es de Flash con Linterna Verde, que es muy de la Silver Age, de la Edad Plateada, porque aquí juegan con el tema de que ellos quieren ser el viejito pascuero por una noche. Bueno, en realidad ellos ayudan a un multimillonario muy aburrido que quiere hacer su vida más interesante. Entonces como que ellos le dicen, ya pues, aprovecha tu fortuna y ayuda al resto del mundo. Y eso, son historias navideñas muy sencillas, muy simples. Aquí hay una historia de Deadman, un personaje muy interesante, que es como una especie de fantasma que no puede ser visto por nadie y que tiene la particularidad de que él puede tomar posesión de las personas. Entonces él, digamos, toma posesión de diversos personajes que están disfrutando la Nochebuena, pero a la vez, ¿por qué? Porque en el fondo él quiere experimentar la Nochebuena, pero a la vez se cuestiona el hacerlo, porque siente que él es muy egoísta al no permitirle a estas personas disfrutar Nochebuena. Entonces hay un contraste ahí también muy interesante, y esas historias hace que este ejemplar de Navidad con los superhéroes sea un buen cómic navideño. Vamos con otro. Batman Vuelve, la adaptación de la segunda película de Tim Burton de Batman, que yo en lo personal considero que esta es una película navideña, básicamente porque los hechos ocurren en la Navidad. Ocurren en la Navidad de Gotham, de Ciudad Gótica. ¿Ven? Entonces aquí tenemos, voy a hacerle zoom. Tenemos aquí, por ejemplo, cómo las cosas ocurren en Navidad, donde, bueno, los que han visto la película saben más o menos hacia dónde va esto. Pero también es una historia navideña básicamente porque también aquí queda como una reflexión. Hay una reflexión en torno a cómo las sociedades se van construyendo, y en la medida que lo van haciendo van generando estereotipos. Y esos estereotipos hacen que personajes como el Pingüino no puedan sentirse incluidos en una sociedad, digamos, en una sociedad hipócrita, en una sociedad mentirosa, y yo creo que el mensaje de la película va hacia esa dirección. Entonces, si ustedes se ponen a analizar,
aquí ya cambia un poco el contexto de la Navidad, cambia, o sea, el mensaje es el mismo, en el fondo, no dejarse llevar por los prejuicios y que la Nochebuena sea una noche para todos los bienaventurados. Pero ya cambia la perspectiva, de hecho por eso esta película fue tan criticada por los padres de esa época, porque fue una película tan oscura y tan intensa que permitió que McDonald's presionara para que no siguiera Tim Burton dirigiendo las películas de Batman, y de hecho lo logra. Entonces, bueno, hay todo un tema ahí muy interesante, así que este cómic viene, digamos, como a reforzar ese aspecto. Y obviamente aquí finaliza con Bruce Wayne y Alfred, donde le dice a Alfred: "Feliz Navidad, señor Wayne", y Bruce Wayne le dice: "Paz en la tierra y amor entre los hombres y mujeres". Y aquí obviamente termina con ese plano de este cómic, que fue dibujado por Steve Irwin y guión de Dennis O'Neil, ¿ya? Vamos con otro ejemplar. Bueno, aquí a medida que vamos pasando por los números, vamos viendo cómo también va cambiando cómo va cambiando la temática de la Navidad, va cambiando el criterio de cómo se abordan las historias. Spawn número 38, edición Vid, con esta portada de Spawn de Santa Claus, básicamente una excusa para vender figuritas de Spawn, todos sabemos eso. Y esta historia se llama Noel, historia de Todd McFarlane y dibujos de Greg Capullo, un excelente dibujante. Yo en lo personal me gusta mucho el trazo de Greg Capullo, sobre todo en la segunda etapa de Spawn. Bueno, aquí básicamente la historia es de, bueno, muy estereotipizado, la familia de escasos recursos, donde la mamá tiene que salir a trabajar y los niños se quedan solos en la casa, y de pronto se escucha un ruido en el techo y es Spawn, que está peleando con unos compadres que aparentemente robaron un banco. Y obviamente aquí se hace alusión a lo que sabe hacer McFarlane y Capullo, que es harto chocolate por todos lados, harta sangre, harta violencia, porque en eso radica, digamos, el éxito de Spawn. Y aquí este niñito piensa que en realidad lo que está pasando es que llegó Santa Claus. Entonces el niño se asoma por la ventana y ve aquí cómo Spawn, utilizando sus poderes, va volando con estas personas amarradas a él, y este niño desde lejos piensa que es Santa Claus, que está con los renos. Ahí. Y justamente ellos se van y este niño dice: "Bucha, se olvidaron de nosotros", y resulta que de la bolsa que tenían estos ladrones cae un fajo de billetes, donde el niño dice: "Oh, no nos olvidaron", y quedó muy feliz, porque obviamente la Navidad y el capitalismo van de la mano con el dinero, y la felicidad se hace con dinero. Así que también una historia muy interesante, Spawn número 38. Vamos con otra que salió en Batman Blanco y Negro, tomo 2, también de edición Vid, que es una historia muy interesante porque es una historia creada por Teddy Christiansen y historia de Dennis O'Neil nuevamente. Pero vean aquí el trazo, es muy interesante. A mí me gusta mucho este cómic por el trazo, básicamente, porque no es un trazo tradicional. Fíjense que es un trazo muy rígido, no tiene tantos negros. Yo creo que eso se hizo con la intención de reforzar que esta es una historia ambientada en un lugar donde hay nieve, por lo tanto harto blanco, harto blanco. Y aquí tenemos la historia de Batman, que está persiguiendo a un asesino en serie. Y ese asesino en serie va a perpetuar un nuevo asesinato. Y ese asesinato lo va a realizar vistiéndose de Santa Claus. Y aquí, por ejemplo, podemos ver cómo Santa Claus llega a una casa y aquí se le interpone Batman.
Y aquí Batman le dice, si no tienes nada en mente salvo alegría festiva, si no eres el viejo duende feliz que robó una almohada para colocarla bajo el abrigo, y si cumples con lo que dije, entonces me haré a un lado y me disculparé por haberte molestado en esta noche de paz. Y claro, y el tipo sacó una metralleta ahí. Entonces la historia termina, digamos, con esta familia abriendo la puerta, y aquí podemos ver, bueno, aquí no se menciona qué ocurre con este asesino, pero sí se menciona que Batman se viste de Santa Claus y deja el manto del murciélago afuera en la calle, y finalmente todos terminan felices porque la niñita le dice que esta es la mejor Navidad de la vida, y Bruce Wayne le dice también para mí, o al menos la mejor en mucho tiempo, y termina ahí con un tema nostálgico recordando sus navidades pasadas. También una historia muy bonita, muy en la onda de Navidad. Y terminamos con un cómic de la Liga de la Justicia navideño correspondiente a la Biblioteca Clarín en tomo número 4, donde aquí hay una historia protagonizada por Plastic Man, que también nosotros hicimos una reseña de Plastic Man y también vamos a dejar abajo el link. Pero esto ya es una historia muy humorística, una historia de humor, donde básicamente aquí Plastic Man está con un niño, y este niño no cree en el viejito pascuero, no cree en Santa Claus. Entonces Plastic Man pasa todo este número explicándole que Santa Claus sí existe, y le explica, o sea, básicamente va inventando una historia para que este niño crea. Y al final ocurre que Santa Claus, bueno, producto de una historia secundaria también, aparece como una reproducción, como un robot de Santa Claus, y quien aquí es Plastic Man con el niño sorprendido. Y eso basta para que ellos digan, wow, Santa Claus sí existe. Y ahí está Santa Claus mirando todo desde lejos. Ahí, ¿ven? También una historia navideña que saca también lo mejor de la Navidad. Eso sería entonces la revisión de estas grapas de cómics navideños, para entender más o menos cómo es que la Navidad ha ido variando en los cómics desde los años 40 hasta la década de los 2000. Bueno, y como conclusión, ¿qué podemos decir? Que la Navidad es una temática que siempre va a estar presente de una u otra forma en lo que se refiere a la publicación de cómics mainstream o cómics de mercado, si es que se quiere decir. ¿Por qué? Porque es una fórmula que nunca se va a agotar y que necesariamente se tiene que utilizar, porque la Navidad es uno de los pilares sobre la cual se afirma la construcción de la sociedad occidental completa, entera. Entonces es una temática que siempre va a estar presente, siempre va a estar rondando en lo que es el cómic mainstream. Lo que puede variar es la forma en la que se puede abordar la temática. ¿Por qué? Porque obviamente las sociedades se van desarrollando, van avanzando, van evolucionando. Por lo tanto, no es lo mismo un cómic navideño de Spirit publicado en los años 40 a un cómic navideño de Spawn publicado en los años 90, o un cómic navideño publicado hoy en el año 2021. ¿Por qué? Porque obviamente la temática de la Navidad tiene que necesariamente ir adaptándose a los tiempos. Así que, pero aún así siempre es interesante saber cómo ha ido evolucionando la temática navideña con los años. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que este capítulo haya sido muy interesante y recuerden suscribirse poniéndole like al video. Ya, chao, nos vemos, adiós.